Don de sanación. Hola amigos. Hay sanadores que cuando ponen las manos y no consiguen sanar a la persona, piensan que no valen para ello o llegan a dudar de tener ese don. Y me dicen, es que sano a unas personas, pero a otras no, y no sé la causa. O alivian el dolor de la persona, pero no la llegan a sanar. Hoy les sacaré de dudas. También les comentaré síntomas para saber si tienen el don de sanación, si todo el mundo puede sanar y cómo limpiarse a uno mismo. Si son ustedes de los que les interesa el tema de la sanación, imposición de manos, porque son sanadores como yo y ya ejercen, son masajistas, creen tener ese don, pero no lo saben. Hice un vídeo muy completo sobre el tema de la imposición de manos, que les dejo al final de este vídeo. Pero el vídeo de hoy resuelve dudas de ese vídeo y completa lo dicho. Muchas personas me escribieron al correo después de verlo. Les sucedían los síntomas. Las intenté ayudar informándolas y aún surgen dudas normales que hoy resolveré. Sigo abierto a todo aquel que necesite de mi ayuda, sin coste alguno. Les invito a ver este vídeo. Les interesa saber, tengan el don o no. Si les gusta, denle un me gusta, suscríbanse, campanita todas, y gratuitamente les llegará el aviso de nuevos vídeos que haga. ¿Cómo sé que puedo sanar? Las personas que tienen el don de la sanación les ocurren estos síntomas en términos generales. Pueden notar una energía en sus manos que fluye por sus dedos. O sienten una calor en ellas, como si le ardieran. Otros tal vez no sienten nada en sus manos, pero les ocurren sucesos espirituales, lo cual es muy común en personas que tienen un don. Hay quienes ven a la persona y ya saben lo que les ocurre o notan en sí misma la dolencia que sufre. Tienen el don muy desarrollado en ese sentido. A todos los sanadores no les ocurre lo mismo, cada cual es único. Si soy sanador, ¿por qué no puedo sanar a todo el mundo? Solo alivio. Miren, el mundo espiritual es muy complicado. A mí me cuesta mucho explicarles esta clase de cosas, porque intento decir la verdad, y a la vez pretendo que los que me ven no me dejen de seguir por cosas que digo. ¿Por qué les digo que el mundo espiritual es muy complicado? Por dos razones sobre el tema que estamos tratando hoy. 1. En muchas ocasiones, personas que tengan don notarán que sanan con más facilidad a una persona no familiar que a un familiar. A un familiar le podrán aliviar e incluso sanar en un momento dado, pero el don no se da para sanar a familiares, sino a personas fuera de nuestro círculo íntimo. Punto 2. ¿Por qué se sana a unas personas y a otras no, sea familiar o no? Habrá ciertas dolencias que no podrán sanar, porque no está en nuestra mano hacerlo. Quizás su explicación venga de una vida anterior, Dios sabrá, ahí no me meto. También puede ocurrir que no se tenga la fuerza espiritual suficiente para quitar ciertas dolencias. Mi consejo es que siempre prueben de intentar sanarla. La persona sanaría si debe sanar, pero hay enfermedades que pueden intentarlo, no digo que no. Pero habrán muchas ocasiones que ustedes ya no podrán hacer más y tengan que encargarse los médicos. E incluso habrán casos que ni los médicos podrán hacer nada por ayudarla. Estamos para ayudarnos, y lo importante es intentar aliviar al menos esas dolencias. A las personas que tengan muchas complicaciones de salud pueden encontrarse mejor si las van tocando ustedes a menudo. Pero cuando dejen de hacerlo, ya dependerá de cada persona su evolución a mejor o a peor. ¿Hay que poner las manos varias veces? Todo es según lo que le ocurra a la persona que acude a ustedes. Hay ocasiones que en una sola sesión es suficiente y no tendrán que volver. En otras,
habrá que tratar a la persona durante varias sesiones. Y habrá ciertos casos que la persona acudirá periódicamente porque se siente mejor, pero puede que no sane totalmente. Pueden poner las manos al cabo del día las veces que deseen o necesiten, no hay un máximo de veces. Pueden intentar tratar cualquier mal. Si es muscular, den masaje, y depende lo que sea, ponen sus manos y dejan que obren. El tiempo de la sesión ya dependerá de ustedes. Puede ir de los 5 minutos a la hora, si son varios puntos a tratar, como ustedes crean mejor. Hay personas que si traen, por ejemplo, un gran dolor de espalda, vale más hacerle un masaje de 15-20 minutos más o menos y vuelva otro día. Digo esto porque al hacerles el masaje van a sacar a la superficie el mal que lleven y cuando se enfríen van a estar muy doloridos. Me encuentro muy mal al poner las manos. Si al dar el masaje les sucede cosas como encontrarse mal, estómago revuelto, temblores, escalofríos, según tocan a la persona, no se preocupen, notan el mal que lleva la persona. Según las sesiones que le hagan de imposición de manos, ella se encontrará mejor. Y estos síntomas que notan ya no les sucederá tan fuerte al paso de las sesiones. Hay personas que no notan estos síntomas, pero sí bostezan mucho. Esto que les ocurre es que absorben su energía. Absorción de mala energía. Mi canal es un curso de espiritualidad y ya está avanzado a la hora de haber explicado muchas cosas. Sobre la absorción de energía hice un conjunto de 3 vídeos seguidos donde explico 1. ¿Por qué ocurre la absorción de energías? 2. ¿Cómo limpiarse de estas energías? Y 3. ¿Qué son estas energías? Les invito a ver estos y otros vídeos de mi canal, creo les ayudarán. ¿Cómo limpiarse después? Después de haber ayudado a una persona, hay que limpiarse, para no notar los síntomas que he mencionado. Para limpiarse pueden usar la oración que les digo en el vídeo que he mencionado, que dejo al final. Ese vídeo lleva una oración, pero recuerden que es el segundo vídeo de 3 explicativos. Se ponen las manos en la zona de su cuerpo donde noten la molestia, normalmente en la cabeza o el estómago. O ponen la mano izquierda en el hombro derecho y mano derecha en hombro izquierdo. Dicen la oración y al acabar se sacuden como si sacaran fuera de ustedes el mal. Pueden probar de hacerlo las veces que lo necesiten. Si ven que lo hacen pero no mejoran, escríbanme al correo. En ese vídeo doy unos consejos muy buenos que a mí me ayudaron mucho. Y también es muy recomendable poner agua como digo en el vídeo de arriba, sobre todo en la estancia donde den los masajes. Esto les ayudará a la limpieza espiritual y no sentirse tan cargados. También yo llevo una cruz o rosario. ¿Sirve para trabajos de brujería? No todo el mundo tiene la fuerza para quitar o romper un trabajo de brujería. La persona que puede quitarla notará al ver a la persona que tiene brujería hecha y podrá quitársela mediante imposición de manos o como lo haga habitualmente. Si no tienes esa fuerza, por mucho que se intente no se podrá. Hice un vídeo sobre la brujería que les dejo por si les hicieron. ¿Todo el mundo puede sanar? No todo el mundo puede sanar. No todo el mundo tiene el don dado por Dios y la misión de vida de ser sanador e imponer las manos. Verán, las personas somos energía y cada persona tiene una energía diferente. Cuando una persona da un masaje a otra, como las energías son diferentes, puede llegar a aliviar o quitar el dolor a la otra persona. Pero por la diferencia de energía, no porque tenga un don como tal. Tener don conlleva otras circunstancias, por la luz que le dio Dios para ayudar a los demás. Les aconsejo ver el vídeo que les dejo al final, donde tienen toda la información.
Si viera que surgieran más dudas, intentaría hacer por resolvérselas, ya que yo tuve la oportunidad de tener a alguien muy especial que me fue ayudando, y hoy me gustaría hacerlo con quien lo necesite. Recuerden que ponemos las manos, pero quien cura son los hermanos de luz a través nuestra. Dejen que todo fluya, muevan sus manos y dejen que vayan donde crean que esté el foco del mal. Y no tengan miedo a hacerlo mal. Ya dije que tal vez un día haría un vídeo de cómo doy masajes yo. Pero si no saben dar masajes, froten la zona dolorida o solamente posen sus manos donde le diga a la persona que le duele y ya está. Espero haber resuelto sus dudas. Con lo que les he dicho hoy, los vídeos que les voy a dejar ahora y los que les he citado antes ya pueden comenzar. Si no se quedan bien, limpiándose de la manera que les he dicho, escríbanme al correo. Si me escribieran, siempre les pido un poco de paciencia para recibir mi respuesta. Me escriben mucho y respondo yo solo. Gente como ustedes son un rayito de luz ante la oscuridad del mundo en que vivimos.